Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos hoy en este nuevo webinar de Ayesa Digital. En esta sesión de unos 45 minutos aproximadamente, veremos cómo sacar más partido a Dynamics 365 Business Central mediante soluciones que ayudan a optimizar procesos financieros, fiscales y documentales, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de desarrollos a medida. Como siempre, buscamos ofrecer una visión práctica compartiendo soluciones reales que ya están ayudando a las organizaciones a simplificar su día a día y obtener más valor de su ERP. Para ello contamos con Eduardo Santana, Microsoft Business Cloud Advisor 365 en Ayesa Digital, que será el encargado de guiarnos durante la sesión y compartir su experiencia en este ámbito. Hola Eduardo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Como es habitual, hemos deshabilitado los micrófonos para escuchar al ponente. Cualquier consulta que tengáis, podéis dejarla a través del chat y al final contestaremos. Y sin más, Eduardo, comenzamos cuando tú quieras. Muy bien, pues buenos días y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar, en el que básicamente pues vamos a ver cómo ampliar Business Central con soluciones certificadas para acelerar la implantación y aportar así pues más valor al negocio. Vamos a presentaros un conjunto de soluciones desarrolladas por Ayesa Digital que complementan, digamos, las capacidades estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central. O sea, son, digamos, extensiones específicas certificadas para Business Central. Es lo que llamamos pues aceleradores funcionales desarrollados pues como estas extensiones certificadas por Microsoft y publicadas en App Store, es decir, en la tienda para entendernos de Microsoft, y que utilizamos habitualmente en nuestros proyectos pues para responder a necesidades muy frecuentes de nuestros clientes y así pues no tener que desarrollar desde cero cada vez que nos encontramos con ese problema. No vamos a hablar, por lo tanto, de desarrollos específicos realizados para un cliente concreto y que lo adaptamos para cada cliente, sino de soluciones realmente reutilizables, o sea, soluciones maduras que están mantenidas como un ISV, como un desarrollo o como lo que antes se denominaba un add-on, que permite ampliar esa funcionalidad de Business Central sin modificar el estándar y que permite insertarse, por lo tanto, como extensión dentro de Business Central, ¿vale? Y el objetivo, pues, es eso, mostrar esas soluciones que ayudan, pues, a reducir el tiempo de implantación y facilitar las actualizaciones y aportar, pues, ese valor en el ámbito de, ya no solo de la implantación del proyecto, sino luego, lógicamente, en el día a día, en la operativa del proyecto, ¿vale? Bueno, antes de hablar de los aceleradores, pues merece la pena también dedicar un minutito pues a contextualizar un poco la solución sobre la que se apoyan, ¿vale? Que es Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ya sabéis que es el RP de Microsoft para pymes, para pequeñas y medianas organizaciones que buscan pues una solución moderna, completa, integrada y basada en la nube, básicamente eso, ¿no? Cubre de forma estándar los principales procesos empresariales, desde la gestión financiera, las compras, las ventas, inventario, almacén, gestión de proyectos, cadena de suministro, fabricación, servicios y bueno, muchas otras áreas, ¿vale? Pero quizá lo más importante no sea únicamente su funcionalidad, sino que forma parte del ecosistema de soluciones empresariales en Microsoft, compartiendo pues tecnologías y capacidades con las herramientas de productividad personal, Microsoft 365, con la Power Platform, con Azure y con el resto de aplicaciones de negocio de Dynamics 365. Y esto se refleja en la arquitectura de Business Central. Lo más importante es precisamente de esta arquitectura, pues entender que ya no hablamos únicamente de un RP aislado, sino que es pues una solución completamente integrada en el ecosistema de Microsoft. Es 100% cloud, o sea, desarrollada para trabajar en la nube y corre sobre Azure, sobre Azure. Y bueno, pues eso lógicamente garantiza también pues seguridad, disponibilidad de la plataforma y que no tengamos que preocuparnos por las infraestructuras, sino que bueno, si crecen nuestras necesidades, pues van a crecer también en esa misma función las capacidades y ya está. La base de datos, como os digo, está en Azure, es una Azure SQL
Pero aquí hay un cambio muy clave respecto de versiones on-premise locales, digamos, ¿no? Y es que no hay acceso directo a la base de datos. La conectividad siempre se hace directamente a través de la aplicación o bien mediante las APIs. Hay APIs OData, hay APIs REST y servicios web. Si queremos, digamos, tecnología un poco más anterior. Pero está, por así decirlo, protegido el contexto para eh, eh, pues que el entorno resulte pues gestionado y controlado, lo que nos va a permitir pues realizar actualizaciones automáticas, evitar problemas típicos como la pérdida de integridad referencial de los datos por cambios directos en la estructura de datos que se hacían antes al poder acceder directamente a las tablas de SQL y todo esto, ¿no? Y la personalización pues también cambia, ya no se modifica el sistema, sino que se amplía mediante extensiones AL de Application Language, que es el lenguaje de aplicación que hay por debajo de Visual Studio Code, ¿no? El código, digamos, de las personalizaciones pues queda separado del código del estándar y eso pues lo hace mucho más estable y que sea, digamos, transparente a la funcionalidad estándar. Y probablemente el punto más diferencial pues es Dataverse, ¿no? Que lo que hace es actuar como una capa de conexión pues con todo el ecosistema, con Power Platform para el desarrollo de aplicaciones sin código o con muy poco código, la automatización de tareas, la creación de asistentes de inteligencia artificial o la conexión con otras aplicaciones de Dynamics 365, ¿no? En resumen, pues que pasamos de un RP, digamos, tradicional, local, pues a una plataforma cloud conectada, segura, inteligente, en ese concepto de empresa pionera, ¿no? que maneja Microsoft o Frontier Films y pues preparada para evolucionar, digamos, sin fricciones, ¿vale? Bueno, en cuanto al ecosistema, pues ya sabéis que estamos comentando, ¿no? que Business Central no solo es el RP, sino que se conecta con todo lo demás, con todo el ecosistema de Microsoft. Y aquí es donde se refleja un poquito los elementos principales, ¿no? Azure o Azure como la plataforma en la nube que nos va a proporcionar pues la base tecnológica y los datos y la escalabilidad, sin olvidarnos lógicamente de todo lo que es la seguridad y el cumplimiento, el compliance. Data and AI, todos estos elementos de Fabric, de iFoundry, que ya hemos visto en otros webinars y tal, que nos proporciona pues una plataforma unificada para almacenar, integrar, gobernar, analizar datos, habilitar analíticas avanzadas, modelos de inteligencia artificial, etcétera. Sobre esta base, pues Power Platform nos permite extender los procesos de negocio de forma ágil, la automatización de tareas, el desarrollo de aplicaciones y aplicando inteligencia artificial además mediante los agentes. Y encima de esta base, pues Dynamics 365 gestiona lo que serían los procesos de negocio, los procesos empresariales, por así decirlo, ¿no? Tanto desde el punto de vista operativo o relacional, que sería el CRM, ¿vale? Lo más relacionado con la gestión de las relaciones con clientes, proveedores y demás, como de la parte transaccional de las operaciones, ¿vale? Que sería el ERP. Ahí es donde está incluido precisamente pues Business Central. Y luego Microsoft 365 que integra todo esto en el entorno de trabajo pues de las personas, en las herramientas de productividad personal, del Office de toda la vida y de trabajo colaborativo como Teams, SharePoint, OneDrive, etcétera, ¿vale? Bueno, esta es la combinación que nos permite precisamente construir esa solución inteligente, pues donde la tecnología, los datos, los procesos, pues trabajan de forma integrada, ¿vale? Hoy en día ya un RP pues no puede entenderse con una aplicación aislada, está claro. Y uno de los grandes valores de Business Central es precisamente esa integración nativa con todo este contexto que estáis viendo, ¿no? De manera que, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, pues podríamos compartir documentos que han sido generados con Business Central, pues mediante SharePoint, automatizar un proceso con Power Automate, construir aplicaciones con Power Apps que tiran de los datos o de los documentos generados en Business Central
analizar información generada por Business Central a través de Power BI o Fabric, en fin, o incorporar, digamos, capacidades de inteligencia artificial o agéntica o de automatización con Copilot, ¿vale? Todo esto, digamos, dentro del mismo contexto de soluciones de Microsoft. Y sobre toda esta plataforma abierta es precisamente donde se apoyan pues, los aceleradores que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué son los aceleradores? Bueno, pues soluciones certificadas, como ya os he dicho, de carácter horizontal, es decir, responden a criterios generalistas, no a un nicho de mercado concreto, a un sector determinado de la construcción o de la logística, no, son, digamos, horizontales, ¿vale? Y están listas para desplegarse en Business Central. Todas las soluciones que veremos comparten, digamos, una misma filosofía a nivel de tecnología, ¿no? Y es que están desarrolladas siguiendo el modelo de extensiones de Business Central, utilizan lenguaje AL de Visual Studio Code para no modificar el código del estándar. Además, han sido certificadas por Microsoft y publicadas en App Store, lo que nos garantiza pues, que cumplen los requisitos técnicos y de calidad exigidos para la plataforma, ¿vale? Esto supone una ventaja importante ya que permite mantener una arquitectura limpia, compatible con las actualizaciones periódicas que ya sabéis que Business Central pues, se va actualizando en lo que se llaman las major updates o las oleadas, las wave, una vez cada 6 meses y las minor update pues son 10 más o menos al año, pues una vez al mes casi, ¿vale? Con lo cual, pues todo eso si tenemos desarrollos basados en extensiones, pues es totalmente transparente, no pasa nada. Se actualiza la base estándar, pero siguen funcionando esas extensiones sin ningún problema. Y esa es precisamente la ventaja de estos aceleradores. ¿Por qué utilizarlos? Bueno, porque prácticamente en todos los proyectos aparecen necesidades muy similares adicionales a las del estándar, ¿no? Y claro, durante un montón de años pues hemos ido eh, construyendo la respuesta desarrollando pues nuevas funcionalidades específicas para cada cliente, pero claro, este enfoque pues incrementa el coste, dificulta el mantenimiento y complica las actualizaciones futuras porque cada desarrollo pues tiene sus peculiaridades. Sin embargo, cuando tenemos un acelerador, pues eso se instala como parte, digamos, de una funcionalidad estándar que solo requiere pues una configuración, una formación y una puesta en marcha con un pequeño soporte y ya está. Y cuando hay que actualizar algo, pues lo vamos a actualizar y no hay que ir, digamos, implantación o instalación por cada cliente. Y en cuanto a las áreas de aplicación, pues os las he dividido aquí en estas 4: cumplimiento normativo y fiscal, optimización de procesos financieros, mejoras en la gestión de documentos y análisis avanzados integrados, ¿vale? Hay 10 aceleradores que vamos a ver y están en cada una de estas 4 áreas, ¿vale? El objetivo, como veis, pues es esa reutilización del conocimiento y de la experiencia pues para acelerar los proyectos y no tener que, por así decirlo, inventar la rueda a cada paso, ¿no? Vamos al primero de estos 4 bloques de cumplimiento normativo, ¿no? Uno de los ámbitos donde las empresas más demandan soluciones adicionales, ¿no? Es este tema de compliance, ¿no? La normativa fiscal pues evoluciona continuamente, obliga a adaptar a los sistemas de información con bastante rapidez, pues pensemos en iniciativas como Verifacto, Ticketbuy, la generación de la factura electrónica, pues que están están modificando profundamente la forma en la que trabajamos, ¿no? Y que encima, pues, las normativas, pues, se retrasan en cuanto a su cumplimiento, se modifican sobre la marcha, en fin, hay, pues, digamos, en muchas de ellas, no en todas, pero en muchas de ellas, pues, hay cierta incertidumbre en cuándo van a ser necesario aplicarlas, cuál va a ser la plataforma definitiva, qué soluciones, qué cosas tiene que resolver. Entonces, precisamente para responder a todas esas necesidades, lo que hemos hecho es pues, desarrollar estos
aceleradores específicos, ¿no? En concreto, IRPF 365, que es para la contabilización y la presentación de los modelos a la agencia tributaria para las retenciones fiscales practicadas a los profesionales, ¿no? IBE Factura 365, que es pues una solución de gestión de facturas electrónicas en formato factura E, que ahora veremos un poquito. Ticket Buy 365, que aplica a las haciendas forales del gobierno vasco y que es una solución que ya está desplegada en el País Vasco pues para gestionar las facturas emitidas y que es muy similar a Verifacto, ¿vale? Verifacto ya sabéis que todavía se iba a implantar, creo recordar que en enero del 26, pero hubo un retraso a última hora y lo han retrasado hasta el año que viene, pero bueno, nosotros lo tenemos ya preparado y os mostraré el módulo. Vamos a ver un poquito las características de estos 4 módulos, ¿no? El primero que os comentaba, IRPF 365, ¿vale? Es la gestión de las retenciones fiscales, pues siguiendo eh, eh, los criterios de la agencia tributaria, ¿vale? Elimina gran parte del trabajo manual, por no decir todo, e integra todo ese proceso en Business Central, ¿no? Nos va a permitir definir toda la parametrización fiscal, es decir, los tipos de perceptores que estamos utilizando, las claves, las subclaves de las operaciones, los porcentajes con los que tenemos que realizar las retenciones, todo es parametrizable, para que así pues las retenciones se calculen automáticamente al contabilizar tanto facturas como abonos o nóminas, ¿vale? En los documentos que normalmente pues llevan implícita una retención en el caso de que la lleven. A partir de esos movimientos pues genera directamente también todos los modelos oficiales de la agencia tributaria, incluyendo pues modelos como el 111, 115, 123, 180, 190 y 193. Y además los ficheros necesarios para la presentación telemática de estos modelos, ¿vale? También está preparada para otros modelos que se pudieran utilizar, ¿vale? La misma taxonomía nos permite, pues, añadir modelos que en un futuro o en una determinada, en un determinado contexto de trabajo, pues, fuera necesario. El resultado, pues lógicamente es una reducción de tiempo muy importante porque este módulo queda contemplado de forma estándar, es decir, al ser un acelerador, pues lo metemos como una extensión y forma parte, por así decirlo, de la funcionalidad estándar, ¿eh? Es una funcionalidad añadida, no es funcionalidad estándar de Microsoft, pero sí es un módulo estandarizado, ¿vale? Que cuando haya que actualizar, pues se actualizará automáticamente igual que el estándar, ¿vale? Pero en este caso lo mantiene pues un partner que es IESA Digital, ¿vale? Aquí tenéis un enlace para ver un poquito más en detalle los módulos con algunos vídeos y más información en nuestra web, ¿vale? El otro módulo interesante es el de Factura 365. Es nuestra extensión pues, para la gestión de la factura electrónica integrada con Business Central. Y aquí, pues como os decía, ya sabéis que la normativa pues, ha ido variando, que al principio iba a ser obligatorio, que ahora solo para administraciones públicas o para empresas privadas que trabajan con pública, etcétera, etcétera. Es decir, pues ese contexto variable, ¿no? De aplicación que nos hace pues ponernos nerviosos, ¿no? De cuándo se va a aplicar esto realmente y tal. Lo que está claro es que los criterios de la factura digital pues están dentro de la ley CREA-CRECE, como sabéis, y que son, digamos, fundamentales pues para todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? O la digitalización de las empresas resulta fundamental, ¿no? Por lo tanto, es un módulo que se irá incrementando en funcionalidad y se irá aplicando cada vez más, ya no solo para las empresas que trabajéis con administración pública, sino para todos, ¿no? IBE e-Factura 365 lo que hace es automatizar todo el ciclo de emisión de la factura electrónica desde la propia factura registrada en Business Central, pues nos va a permitir generar el documento electrónico, firmarlo digitalmente con el certificado digital que tengamos instalado de la empresa y enviarlo automáticamente al cliente. Y esto lo puede hacer tanto individualmente para una factura concreta como de forma en procesos masivos de facturación
lógicamente, para aquellos clientes en el que tengamos en la configuración que habilitamos este envío de facturas electrónicas, ¿vale? La solución pues mantiene además pues toda la trazabilidad completa, conservando el documento electrónico asociado a la factura registrada en Business Central, pues para su consulta o reenvío en cualquier momento, pues lo típico que te piden, oye, que he perdido el fichero, que he perdido, pues se puede reenviar sin ningún problema, sin necesidad de volver a generarlo. Para organismos públicos incorpora la gestión de los códigos DIR3, ¿vale? Que son los específicos que identifican pues digamos, la organización de la administración pública a la que va dirigida, y el DIR-E, que es el directorio de entidades también, o sea, contempla ambos dos. Y todo ello pues, se realiza de forma integrada con Business Central sin necesidad de aplicaciones externas, reduciendo pues, tiempos de gestión y eliminando pues, procesos manuales de tener que cambiar a otro programa para enviar la factura electrónica una vez generada o tal. No, todo se hace desde Business Central y ya está. Y en definitiva, pues eso, eh, eh, permite dar ese paso a una facturación plenamente digital, más eficiente, más segura y con los requisitos legales que en cada momento sean de aplicación. Quiero decir que ahora son los que son, pero que mañana pueden cambiar y nosotros, lógicamente, como todo esto lo tenemos mantenido, pues vamos a incorporar esas modificaciones que nos digan las normativas a nuestras soluciones. Cosa que si fuera un desarrollo, digamos, a medida o de terceros, pues no podríamos controlarlo, ¿no? Eso es un poquito el tema. Ticketbuy, como os decía, Ticketbuy es igual que Verifactu, pero para, bueno, muy similar para digamos, los requisitos de la normativa Ticketbuy están establecidos por las haciendas forales del País Vasco. Además, no son exactamente los mismos en las tres haciendas, cambian un poquito, sobre todo el BATUD, ¿vale? Bueno, la solución automatiza completamente todo el proceso de emisión de facturas. En el momento de contabilizar una factura o un abono Business Central, pues genera automáticamente un fichero que tiene que ir asociado, que es un XML, que está exigido por la normativa Ticketbuy, lo firma electrónicamente utilizando también un certificado de firma y lo envía a la Hacienda Foral para su validación. Una vez recibida la respuesta, pues el sistema incorpora un código de validación, que es un QR, ¿vale? Genera un código QR y el código de validación de Ticketbuy en la propia factura, ¿vale? Con toda esta información se crea automáticamente el documento PDF de la factura definitiva y ya está listo pues, para enviarlo al cliente, imprimirlo o lo que se quiera hacer en cada caso, ¿vale? O sea, ya digamos que continuaría con el circuito normal. Además de toda la documentación, pues queda también registrada y archivada, lo mismo que ocurría con la factura electrónica, ¿no? Que queda trazabilidad, que directamente desde el registro de facturas emitidas podemos recuperar el QR o el documento completo de una factura que lleve Ticketbuy, en fin, todo este tipo de cosas. En el caso de Vizcaya, como os decía, pues es un poquito especial porque también soporta un sistema que utilizan allí, que es el Batuz, integrado que integra, digamos, tanto Ticketbuy como el libro de registro de operaciones económicas, el LROE, y todo ello sin, digamos, abandonar el entorno estándar de Business Central, ¿vale? Eh, ya os digo, es una solución que ya se lleva empleando tiempo en el País Vasco y que nos ha servido también de experiencia para desarrollar Verifactu, porque Verifactu realmente es muy similar, como os decía, ¿no? No me voy a extender explicándoos Verifactu porque prácticamente casi todo lo que hemos dicho, salvo un tema de hash encadenado y bueno, y algunas cuestiones técnicas, son muy similares a lo que se hace para Ticketbuy, ¿vale? También contempla absolutamente todos los pasos que hay que realizar pues, para generar una factura válida con Verifactu, incluido también el QR, la impresión del PDF, la comunicación con la Hacienda y demás. Como os decía, todo esto estaba previsto para que se implantara el 1 de enero, si no recuerdo mal, de este año,
pero luego pues se retrasó por parte del gobierno. Nosotros ya desde octubre aproximadamente del año anterior, del 24, ya lo teníamos preparado y lo que hemos hecho pues es encapsularlo como una extensión más y dejarlo disponible. Teóricamente, en enero em, tendrá que ser obligatorio para todas las empresas, ¿vale? Y una cosa importante tener en cuenta, la relación entre Ticketbuy, Verifactu y Facturae, ¿no? La facturación electrónica, para entenderlo bien. Mientras que IB Facturae 365, la factura electrónica, lo que hace es resolver el intercambio de facturas electrónicas entre empresas y administraciones. IB Verifactu 365 lo que hace es garantizar el cumplimiento de estos nuevos requisitos fiscales de comunicación y trazabilidad que establece la agencia tributaria. Y Ticketbuy hace lo mismo, pero con las obligaciones equivalentes en el ámbito de la agencia foral del País Vasco, ¿no? Entonces, son soluciones que se complementan, orientadas a diferentes requisitos regulatorios que permiten afrontar, digamos, pues estas normativas pues con garantía. Y algo muy importante, en la funcionalidad estándar de Business Central, hay una funcionalidad específica anunciada para Verifactu, no así para Ticketbuy, pero sí para Verifactu. La ha anunciado y además existe, digamos, documentación preliminar en Microsoft Lear, pero en el momento actual, ahora mismo, esa funcionalidad no está disponible en los tenant que operamos desde España, ¿vale? Por lo que no hemos podido evaluar, digamos, la solución funcional que nos va a proporcionar Microsoft al respecto en profundidad. Por lo que publica, pues todo apunta a que Microsoft cubrirá requisitos básicos de cumplimiento de la normativa de Verifactu desde el propio estándar, pero todavía desconocemos, digamos, cuál será el alcance definitivo, especialmente en aspectos como lo que es la gestión documental, la trazabilidad, la parametrización de los diferentes criterios, las capacidades de administración, que todo esto pues sí que se ofrece desde Verifactu, pero no lo sabemos, igual sí que está todo cubierto, ¿de acuerdo? Cuando Microsoft publique esa versión definitiva, pues podemos comparar ambas soluciones y comentaros más detalladamente. Pero bueno, esto también encaja muy bien dentro del contexto de una solución de pago por uso que, oye, pues si resulta que en septiembre ya la tenemos disponible, por decir algo, la del estándar, y la podemos comparar, pues aún tenemos un par de meses para evaluar cuál nos encaja mejor y desplegar aquella que nos interese, o bien la del estándar o bien la nuestra. Que todavía no lo tenemos claro, pues siempre podemos suscribir la nuestra por periodos mensuales y cuando tengamos disponible la del estándar, comparar y simplemente cancelar la suscripción. Esa es la ventaja del pago por uso y de este tipo de soluciones que, bueno, no tenemos que comprarlas en un contexto de otra cosa es que tengamos, lógicamente, una solución on-prem. En ese caso sí que la tenemos que comprar y nos la tendríamos que comer con patatas, ¿no? Pero si estamos en una solución SaaS, Software as a Service, pues en un periodo, en un contrato a otro, y si hacemos un contrato mensual, pues no hay ningún problema. El siguiente mes, pues se continúa o se discontinúa ese módulo y listo, no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, pasamos a otro punto que es la optimización de procesos financieros, ¿vale? Para liberar tiempo en la implantación y en la operativa diaria, es decir, que aplica a ambas cosas. Y aquí solo tenemos dos extensiones, ¿vale? Dos aceleradores, el Confirming y el Financial Suite, ¿vale? En el bloque anterior hemos visto pues, cómo Business Central puede adaptarse a las exigencias del cumplimiento normativo, pues gracias a estos aceleradores que os he comentado, ¿no? En este segundo, pues cambiamos un poquito de perspectiva. Ya no hablamos de responder a obligaciones legales, sino de mejorar la forma en que los departamentos, sobre todo relacionados con el tema financiero, pues trabajan en su día a día, ¿no? En cualquier organización, pues hay muchos procesos financieros
que, aun estando cubiertos por el ERP, pues pueden optimizarse para reducir el tiempo, simplificar la operativa, ofrecer una mejor experiencia de usuario o una información más detallada para el análisis y demás, ¿vale? Entonces, pues ahí es donde radica precisamente el retorno de esta inversión, ¿no? En esta mejora en los procesos y en la optimización del trabajo que hacen las personas en su día a día, ¿vale? Vamos a ver un poquito en detalle estos dos modulitos, a ver qué os parece. Este primero, de Confirming 365, pues está orientado a aquellas organizaciones que utilizan el servicio de confirming, evidentemente, como mecanismo pues, para gestionar el pago a los proveedores. Como sabéis, pues mediante este servicio, la entidad financiera comunica al proveedor las órdenes de pago emitidas por la empresa y le ofrece la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas, pues si así lo desea. Lo que hace nuestra extensión es incorporar esta operativa directamente dentro de Business Central, evitando pues tener que preparar manualmente los ficheros o utilizar aplicaciones externas para prepararlos, ¿vale? Desde el propio módulo de cartera, de cartera de pagos, evidentemente, pues es posible generar las órdenes de confirming, agrupar los documentos correspondientes, exportar automáticamente el fichero con el formato específico requerido para cada entidad bancaria y ya incorpora también los formatos utilizados por las principales entidades financieras españolas. Yo diría que todas, porque encima además, como ya sabéis que se van agrupando entre sí, pues cada vez hay menos. Pero bueno, con independencia de eso, es que creo que tenemos todas las entidades, a no ser un banco pequeñito o poco conocido en España, el resto pues las tenemos eh, in- eh, incluidas, ¿vale? Con sus formatos eh, pues perfectamente trazados. Además, pues toda la operativa queda también integrada con la gestión financiera y contable de Business Central, pues manteniendo esa trazabilidad de los pagos y reduciendo el tiempo dedicado pues a estas tareas del confirming, ¿vale? En definitiva, pues nos va a permitir automatizar también todo ese proceso, minimizar errores con independencia del banco o bancos con los que trabajemos y garantizar pues esa compatibilidad con las entidades bancarias que es tan importante, ¿no? Para resolver este tema. Y Financial Suite. Bueno, Financial Suite tiene un planteamiento diferente al resto de aceleradores que estamos viendo. No es una solución, digamos, orientada a resolver un proceso concreto, sino un conjunto de pequeñitas mejoras, por así decirlo, ¿no? Pequeñas mejoras funcionales que complementan al estándar de Business Central en el ámbito, sobre todo financiero, pero también en los circuitos de compras y de ventas y demás. Eh, Muchas de estas funcionalidades nacen pues, de las necesidades que encontramos repetidamente. Es decir, pues muchas veces un cliente nos dice, oye, estaría bien que en las fichas de cartera pues apareciera el nombre del cliente y el proveedor en la remesa y en las órdenes de pago para poder hacer no sé qué, porque el estándar no te lleva más que el número de documento y tienes que hacer luego la relación si quieres ver estos datos, etcétera. Bueno, pues lo que hace este modulito es incorporar ya esas pequeñitas mejoras, ¿no? Que son las que veis aquí. Eh, por lo tanto, ya digo, no es una solución orientada a resolver un proceso concreto, sino esas funcionalidades que nacen de necesidades concretas, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que incorpora? Pues la posibilidad de revertir asientos contables indicando una fecha distinta a la original, ¿vale? Algo especialmente útil cuando es necesario corregir errores sin modificar los periodos ya cerrados o durante procesos de provisiones y regularizaciones también. También añade información muy práctica en los procesos de cartera, como os decía, nos muestra el nombre del cliente y de los proveedores en las remesas y en las órdenes de pago, el número de remesa o de orden de pago directamente desde los movimientos contables. Bueno, pues todo eso nos facilita localizar luego y seguir las operaciones, ¿vale? Y lo más importante de su filosofía es que es un módulo vivo, es decir, que vamos a ir incorporando en este modulito progresivamente pues todas esas pequeñitas mejoras que no son, digamos, mejoras estrellas ni fantásticas ni funcionalidades, pero sí que
operativamente son muy interesantes y nos ahorran bastante tiempo y así pues no tenemos que hacerla en cada instalación. Vuelvo a repetir, pues que aquí lo interesante es ese carácter de reutilización de un software que ya está hecho a través de una extensión estándar que se puede implementar en el estándar, compilar y a funcionar, ¿vale? Esa es un poquito la filosofía que mueve todo esto. Pasamos al apartado de productividad en la gestión de documentos y aquí también tenemos dos aceleradores, dos extensiones bastante chulas. Hasta ahora, pues hemos visto soluciones bien orientadas al cumplimiento normativo o a la optimización de los procesos financieros. Pero ahora en este tercer bloque, pues nos centramos en un aspecto que afecta prácticamente a todos los usuarios de NRP, que es la gestión de la documentación que se va generando, ¿no? Cada día, pues una empresa, ya lo sabéis, pues genera pedidos, albaranes, ofertas, abonos, presupuestos, documentos internos, en fin, un montón de cosas para clientes, para proveedores o lo que sea. Al mismo tiempo necesita conservar y localizar pues, fácilmente toda esa documentación relacionada con su actividad. Y para responder a esas necesidades, pues están estas dos alternativas. Output Documents, que lo que hace es, pues, digamos, nos ofrece un formato de salida enriquecido para los documentos principales de factura, abono, pedido de venta, pedido de compra, albarán, abono, etcétera, enriquecido respecto a los que ofrece el estándar, para que no tengamos que perder tiempo en incluir campos variables, en incluir información que dependiendo de la empresa que esté imprimiendo, pues tiene que ser modificada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y File Management, pues lo que hace es gestionar los ficheros adjuntos a registros de Business Central, pero nos permite gestionarlos también en OneDrive y en SharePoint, lo cual pues resulta también muy interesante para la disponibilidad del documento en estos entornos colaborativos compartidos, ¿vale? Entre varios usuarios. Vamos a verlo un poquito en detalle, ¿vale? El primero, el de Output Document, como os decía, pues lo que siempre hacemos en una implantación dentro de, digamos, de los trabajos de desarrollo es ajustar los informes de salida, porque el estándar ofrece, lógicamente, un informe básico, muy básico, pero en función de, pues, de las empresas que van a operar en la base de datos, de los clientes, de los países, de los idiomas que se utilizan, de un montón de cosas, pues estos formatos varían mucho. Entonces, lo que ofrece Output Document es estos formatos que siempre vamos a tener que tocar, lo que os he comentado antes, albarán, pedido de compra, de venta, factura, abono, etcétera, pues todo eso es ofrecer ya un formato enriquecido en el que tenemos, pues yo que sé, la inscripción en el registro mercantil de la empresa que está emitiendo esto. Están metidos los lotes y números de serie de forma estándar en todos los documentos para que aparezcan o no aparezcan de forma opcional según los parámetros. Información del transporte, códigos arancelarios, pesos, datos bancarios como el IBAN, el SWIFT, formas de pago, cláusulas de IVA, en fin, todas las cosas que normalmente tenemos que añadir en una factura porque en el estándar per se no aparecen a no ser que las añadas, pues ya de forma, digamos, estándar en estos formatos las tiene, pero además están parametrizadas, es decir, que en función de la empresa que lance el documento o del cliente o del proveedor que lo reciba, pues esos datos podrán ser variables, ¿vale? Variarán dentro del mismo formato. Y también en cuanto al idioma, de momento en español y en inglés, ¿vale? Pero nos permite ya, pues a través del ML, de la propiedad de multilanguage, pues poder utilizar otros idiomas adicionales. Las salidas a PDF, Word y Excel, pues totalmente integradas, lógicamente, como en los documentos estándar, ¿vale? De estos documentos. Es decir, nos ahorramos el tener que diseñar formatos propios para estos documentos y simplemente, pues, aquí donde pone el logo de esa digital, pues pondría el logo de vuestra empresa y aquí abajo, pues, las sociedades mercantiles tenían un registro que estará parametrizado y que aparecerá en función de la empresa emisora, ¿vale? Básicamente es eso.
File Management. Bueno, pues lo que nace es para resolver una necesidad muy habitual prácticamente en cualquier implantación también de Business Central online, en la nube. Y es la gestión de los documentos adjuntos más allá de los repositorios locales, ¿vale? Business Central permite, como ya sabéis todos, adjuntar documentos a todo, a clientes, a proveedores, a pedidos, a facturas, en fin, a prácticamente todo. Pero estos archivos pues terminan almacenándose dentro de la propia base de datos, lo que puede hacer pues que ésta crezca rápidamente y complique su mantenimiento. Con IB File Management, pues trasladamos estos documentos a OneDrive o a SharePoint, manteniendo desde Business Central exactamente la misma experiencia de usuario. O sea, él va a ver un enlace, pulsará el enlace y aparecerá el documento pues abierto con el editor de ese documento. Si es un PDF, pues un PDF, o si es un Excel, un Excel o lo que sea, ¿vale? En función del adjunto. La solución permite definir de forma muy flexible dónde se debe almacenar cada documento. Puede crear también automáticamente estructuras de carpetas por empresas y por tipo de registro o incluso mediante configuraciones completamente personalizadas, pues para que así digamos que tengamos una estructura de almacenamiento dentro de SharePoint o de OneDrive, pues que obedezca a una lógica, digamos, de negocio, ¿no? Toda la carga y descarga de documentos se realiza automáticamente sin que el usuario pues tenga que acceder directamente ni a SharePoint ni a OneDrive, es decir, que directamente desde el propio Business Central no tenemos que cambiar el foco. Que además accedemos a OneDrive o a SharePoint, pues lógicamente si tenemos permisos podremos entrar en las carpetas y visualizar esos documentos y demás, pero está pensado más para tratarlos desde Business Central, de forma que el usuario no tenga que salir y entrar en diferentes aplicaciones ni nada de esto, ¿vale? El resultado, pues es eso, es una solución que mantiene la base de datos pues mucho más ligera, aprovecha toda la seguridad, no olvidemos eso, la disponibilidad de capacidades de colaboración de Microsoft 365 y con SharePoint, pues ya sabéis que también pues habilita o se puede habilitar el control de versiones de un documento, la última persona que lo ha tocado, etcétera, etcétera, pues todo eso lógicamente son funcionalidades adicionales que podemos tener, ¿vale? Bueno, como en el resto eh, de, de aceleradores, pues os pongo un enlace para que encontréis más información, hoja de producto y demás, y algún vídeo también ilustrativo, ¿vale? Y vamos por el último, ¿vale? Que el último que es analítica avanzada para la toma de decisiones, ¿vale? Este enriquecimiento de datos, pues para facilitar la analítica sin tener que partir de cero y empezar a construirnos nuestros paneles y nuestros KPIs desde cero, ¿vale? Y como sabéis, bueno, en todas las organizaciones se genera una enorme cantidad de información a través del RP y lo mismo ocurre en CRM, pero disponer de datos no siempre, digamos, significa disponer de la información útil para gestionar el negocio, ¿no? Eso es un perogrullo, pero es así. Eh, Necesitamos analizar todos esos datos y para ello ya sabéis que el estándar, pues de forma estándar ya nos ha incluido un montón de módulos que nos incorporan paneles del área económico-financiera, de compras, de ventas, de gestión de proyectos, en fin, de un montón de cosas, de existencias y almacén, etcétera, ¿no? Entonces, esos paneles forman parte del estándar, sí que requieren que tengamos licencia de Power BI Pro, ¿vale? Para poder explotarlos, pero no tenemos nada que hacer más que descargar eso, implementarlos o conectarlos con nuestros datos desde el servidor de Power BI. Incluso los podemos integrar a través de un menú que hay configurable en Business Central, que de estos hicimos hace poco, seguro que los asiduos lo recordaréis, pues un tallercito donde explicaba cómo descargar un panel de estos y ponerlo a trabajar dentro de Business Central o explotarlo directamente dentro del servidor de Power BI, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues eso, digamos que resuelve pues una buena parte de los análisis que una empresa convencional requiere y además con la ventaja de que todo, tanto la estructura de los KPIs y de los controles que se emplean para pintar esos KPIs en el panel,
como del modelo semántico que hay por detrás, es decir, de los datos de los que tira. Todo eso es modificable y puedo yo enriquecerlo pues con mis propios datos o con mis propias, digamos, personalizaciones, ¿no? que quiera realizar. Bueno, pues en paralelo a esto, nosotros también ofrecemos dos módulos más que no están cubiertas con las funcionalidades que ha incorporado de analítica avanzada eh, Microsoft dentro de Business Central, que es el Financials Analytics 365 y el Cash Analytics 365, ¿vale? Que os voy a explicar ahora también muy brevemente. Terminamos ya. Eh, como os decía, si no queremos partir desde cero, pues Finanzas Analytics y Cash Analytics pues pueden ser un acelerador muy interesante para incorporar la analítica financiera y de tesorería, cada uno, pues a nuestro RP Business Central, ¿no? Finanzas Analytics y Cash Analytics nos van a proporcionar pues ese conjunto de unos 40 paneles aproximadamente, más o menos, con indicadores y con informes pues, que optimizan pues, el análisis y la presentación de la información sobre la situación financiera y la tesorería a nivel global, ¿vale? Algo que lo hace, digamos, especial y que precisamente es uno de los motivos por los que no está recogido en la funcionalidad estándar, es que, como sabéis, Business Central es un sistema multiempresa que dispone de un sistema de consolidación societaria, digamos, a nivel contable. Pero cuando deseamos obtener información extracontable agrupada por varias o por todas las compañías en nuestro perímetro societario, pues no resulta tan sencillo obtener esa información. Y precisamente esta capacidad de ofrecer una posición global agregada o agrupada, ojo que no es lo mismo que consolidada, ¿vale? Pero sí agrupada o agregada por varias empresas de Business Central, pues según los criterios además requeridos en cada momento, eso es lo interesante, que es configurable todo esto, pues es una de las ventajas de utilizar Finanzas Analytics y Cash Analytics, ¿vale? Tanto para a nivel contable, los datos, o sea, datos de negocio a nivel contable, circuitos comerciales, compras, ventas, cartera generada y situación de la tesorería, ¿vale? Por ver así un poquito los dos módulos, digamos, Financials Analytics y el Cash Analytics, pues en cuanto al Financials, pues contiene los paneles para la gestión financiera, integra, pues por un lado, información de los circuitos comerciales de negocio, digamos, tales como pues, la facturación y la deuda, y por otro lado, como veis en el esquema abajo, por los controles financieros relativos a la contabilidad y a los impuestos, al IVA, ¿vale? Para proporcionar pues esa visión global de la posición de todos los aspectos financieros de la empresa o agregado del conjunto que queremos analizar en cada caso, filtrando las empresas que nosotros queremos incluir en cada visión, ¿vale? Y el cash management, pues nos sirve para el control de la gestión de efectivo, ¿no? Lo que sería, pues eso, cash management. La tesorería gestiona, pues, todo lo que es el efectivo de la empresa, considerando los saldos, las entidades bancarias, la naturaleza de las transacciones o de los fondos gestionados y así también como los compromisos de pago a proveedores y los cobros esperados de los clientes, lo que sería la deuda, ¿vale? Manteniendo pues esa visión también consolidada de posición global, como en el caso anterior, pero en este caso pues referido al efectivo o a la liquidez, ¿vale? La clave en ambos módulos, como veis, está en mantener esa visión, digamos, agrupada o agregada más que consolidada, ¿vale? Que es muy estratégica para las finanzas, ¿vale? Para apoyar determinadas operaciones de negocio y que de momento en los módulos que hemos visto en el estándar no están. Es probable que estén en un futuro, pero bueno, os digo lo mismo, esto es cuestión de utilizarlos y si en un futuro ya están contemplados por el estándar algo similar, pues se descontinúa y listo. Esa es la ventaja precisamente del pago por uso. Aquí os he puesto un pequeño resumen del contenido de los módulos, ¿vale? Tanto del Finanzas Analytics como del Cash Analytics.
para que lo podáis ver con un poquito más de detalle. Y también, porque claro, no me daba tiempo de hacer todo esto, verlo en detalle, pues una demo de IB Finances Analytics, que esta sí que está muy a detalle y vais a poder ver por los principales paneles, los principales controles y demás. Hay un vídeo y también una información detallada del contenido de cada uno de ellos y se puede acceder también a la hoja de producto desde aquí. Y bueno, como son soluciones como el resto que están publicadas en Appsur, pues aquí también las podéis encontrar y de hecho aquí pues tenéis el enlace, ¿vale? Para ello. Y como resumen, pues muy rápidamente, nada, simplemente pues a lo largo del webinar pues hemos visto todos estos 10 módulos que para estas 4 áreas, digamos, cumplimiento normativo fiscal, optimización financiera, productividad documental y analítica avanzada, ¿vale? Estos son los módulos que os ofrecemos para ellos, son aceleradores o extensiones, ¿vale? Cada acelerador, digamos que responde a un ámbito funcional diferente, pero todos comparten esa filosofía que os he intentado trasladar, pues de ampliar esas capacidades mediante extensiones reutilizables, mantenibles, alineadas con la estrategia de Microsoft y sin alterar el estándar, con lo cual pues nos ahorramos mucho tiempo de despliegue y mucho tiempo de operativa después cuando ya tenemos el sistema en explotación, ¿vale? El objetivo no es, por supuesto, sustituir el estándar de Business Central, sino complementarlo pues allí donde aporte un mayor valor para vosotros, ¿vale? Cada uno de estos modulitos. Y por supuesto, pues que vamos a ir enriqueciéndolos y manteniéndolos alineados pues con todo el compliance que requieran, ¿vale? Entonces, un poquito la idea. Si tuviera que resumir el principal beneficio de todos los aceleradores, pues es esa reutilización de conocimiento que hemos ido acumulando pues, durante un montón de implantaciones que llevamos ya hechas y que, bueno, pues aquellas funcionalidades que más se utilizan, pues las hemos encapsulado en estos módulos para que sean lo más estándar posible y lo más parametrizables posibles para que no respondan, digamos, a un comportamiento único, sino que se puedan modular un poquito en función de esos parámetros, ¿vale? En lugar de desarrollar. Y nuestro propósito, pues ya os lo podéis imaginar, pues es eso, es que nuestros proyectos sean más rentables a nivel de despliegue, tanto en tiempo como en dinero, pero también que la operativa posterior pues también sea pues con una mejor experiencia de usuario y más rápida, más ágil, ¿vale? Bueno, si deseáis eh, pues conocer más detalles de estos aceleradores, ver demostraciones personalizadas o evaluar necesidades que podáis tener o Espera, asesoramiento sobre espera, la Eduardo, que tenemos implantación. un montón de preguntas. Muchas gracias. Vale, Hay vale, varias preguntas y como vamos un vale, poquito mal pues de tiempo, de mientras acuerdo, ponemos una breve encuesta en pantalla, te voy contando, ¿de acuerdo? Mira, vale. Lucía dice, Business Central ya incluye funcionalidad para la gestión de retenciones. ¿Qué aporta Ah, vuestro módulo adicionalmente? bueno, se llama así, pero es que no realmente eh, creo que es el withholding tax o algo por el estilo, ¿no? Cuando lo vi la primera vez no estaba traducido al español, no sé si ahora estará traducido o no, pero en cualquier caso solo sirve para las compras, ¿vale? No gestiona retenciones de facturas de venta. No muestra tampoco en la factura el importe total, o sea, sí que muestra, por ejemplo, una factura, yo que sé, de 1.200 más 250 de IVA menos 230 de IRPF. Bueno, pues te muestra el total, pero sin descontar el IRPF hasta que no se registra. ¿Vale? O sea, tiene unas cosas así un poco raras que no responde al funcionamiento de las retenciones en España, al menos de forma estándar. Luego tampoco tiene funcionalidades como el de distinguir tipos de perceptor, claves de percepción, subclaves, asociar las retenciones a clientes o proveedores, permitir la generación de los movimientos de retenciones desde las facturas que sean de venta, de compra o de diarios generales de la nómina también. ¿Qué más? Generar los modelos, fundamental. No genera los ficheros. Es decir, digamos que
Yo creo que esa funcionalidad solo sirve realmente para las facturas de compra con retención, pero eso no es un módulo de gestión de retenciones de IRPF completo. De momento, a lo mejor, yo qué sé, dentro de 2 oleadas, pues nos encontramos con un módulo de retenciones que hace todo esto, pero de momento, desde luego, nuestro módulo aporta mucha funcionalidad a este tema. Tenemos una pregunta de Diego muy interesante. Dice, en algún otro webinar sobre facturación electrónica se hablaba de que el formato para las facturas electrónicas iba a ser VL, que el PDF y XML ya no serán válidos, ya no serían válidos. Si es así, Mm. ¿están estas soluciones adaptadas? ¿Se puede convertir cualquier formato de factura electrónica a VL? Pero, Eduardo, ¿VL no es un tipo de XML? Bueno, Sí, eso es una taxonomía del XML y además de eso, efectivamente el PDF, eso sí que ya lo sabemos que no va a ser válido como factura electrónica, incluso aunque esté firmado electrónicamente, ¿eh? Eso ya lo ponían así, a no ser que cambien luego ya sabéis, el reglamento que se vincula de la ley Crea y Crece, salió un reglamento y en ese reglamento es donde están pues esas disposiciones ya que hay que seguir. Eh, Hay, digamos, controversia en cuanto a los formatos y demás, pero en el momento que se despliegue la factura, ahora mismo nosotros obedece al estándar que se utiliza tanto para la administración pública, los códigos que os he comentado del DIR 3 y DIR-E, ¿vale? Para el, digamos, esto de entidades. Pero en el momento que haya cualquier adaptación, cualquier modificación en esta normativa antes de su lanzamiento, pues nosotros lo vamos a adaptar, porque lógicamente lo hacemos para que contemple lo que en este caso la agencia tributaria nos va a solicitar, ¿no? y tenemos la última pregunta ya, que sería de Iker. Dice, ¿se puede instalar estos aceleradores en Business Central on-premise? Sí, sí. Lógicamente la disponibilidad será un poquitín después porque siempre, claro, se actualizan pues para la versión online y luego pues se hace, por así decirlo, un downgrade, ¿no? Una bajada de versión pues para las versiones de on-prem, pero sí que están disponibles para Business Central. Lo único que, claro, la tarifa cambia porque ahí ya sí que no hablamos de pago por uso, sino de un pago único del módulo y claro, pues es un poco más caro que el pago por uso en la solución online. Ah, y luego también deciros importante en cuanto al precio, y es que todos son por módulo, no por usuario, ¿vale? Es decir, aquí no hablamos de usuario nominal, nos da igual el número de usuarios, sino que es por módulo para toda la base de datos que lo emplea algo, con lo cual es un pago, digamos, mensual por módulo. Salvo en el caso de los que emplean Power BI, es decir, del Finance Analytics y Cash Analytics. Estos dos es un pago único, porque ahí os entregamos tanto los paneles como el modelo semántico para que vosotros toquéis lo que queráis. Entonces ya en el momento que lo mantenemos, o sea, que lo instalamos y lo desplegamos, ya vosotros sois, digamos, propietarios de esa solución para poder añadirle lo que vosotros queráis o quitarle, o, en fin, lo que queréis hacer. Y por eso solo hacemos un pago único para esos dos módulos. El resto sí que son suscripción. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido muy Vale. interesante. Y bueno, en breve os haremos llegar toda la información. ¿Y alguna cosa que añadir, Eduardo? Pues sí, que este es el último webinar por mi parte. Por mi parte, no sé si habrá algún otro compañero que tenga webinars todavía hasta después del verano. Así que os deseo a todas y a todos, pues eso, un feliz verano, que descanséis mucho. Yo seguiré estando por ahí por LinkedIn y tal y trabajando, pero ya no hacemos webinars hasta septiembre y seguramente pues por las fechas ya seguramente empezaremos con el de novedades de la segunda oleada de Business Central o no sé, igual me toca alguno antes, no lo sé, ¿Algún otro? pero por ahí ya nos veremos a mediados de septiembre. Perfecto, Eduardo. Feliz verano Muchísimas. a todos. Lo mismo, que tengáis muy buen día a todos y hasta otro día. Hasta luego. Adiós, hasta luego.